Y este texto de Lucas, el Evangelio de Lucas, muchas lecciones preciosas tiene para nosotros, especialmente en este capítulo 14. Yo creo que la mayoría de ustedes que están acá, los que son padres, tienen sus niños y cuando reciben una ropa nueva o una zapatilla nueva, ellos se revolotean por donde quiera, pasando y a veces chocando con el otro para que vean que está con una ropa nueva o con una zapatilla nueva, ¿no? Ciertamente algunos de nosotros han pasado por esta experiencia de ver a niños que quieren lucir su ropa nueva o su zapatilla nueva. Y muchas veces nosotros pensamos que esto pasa solo con los niños. Pero suele pasar también esto adentro de la iglesia, cuando Dios le da dones y talentos a las personas. Y las personas toman estos dones y talentos y comienzan a lucirlos simplesmente para decir que lo tienen, pero sin usarlos y sin hacerlos efectivos adentro de la iglesia. Y también a veces pasan a usarlos para lucirse como más espirituales, pero sin embargo, sin ejercerlos como debieran ejercerlos. Y así que nosotros tenemos varias perspectivas con las que podemos trabajar nosotros hoy día. Y el texto en este capítulo que leímos, el Señor Jesús habla un montón de cosas y nosotros vamos a atenernos a una de ellas solamente. Para los judíos, practicar la hospitalidad el día sábado era una práctica común, era una tarea constante. A ellos les gustaba invitar personas en el día sábado porque era un día de reposo para ellos. Y por lo tanto no era ninguna novedad para el Señor Jesús que fuera invitado para esta cena específica. El Señor Jesús acá en este texto fue invitado para una cena. Y aparte de que en la cena y eventos especiales, a veces los anfitriones, todos los anfitriones en este entonces debieran hacer la práctica común de lavarse los pies a las personas. ¿Y por qué debieran lavarse los pies? Porque había la costumbre, porque era para mostrar humildad, cosas así, enseñar que ser humildes. Pues no, en la práctica de lavarse los pies a las personas era porque en este entonces no había mesas. La comida se ponía en el piso arriba de una alfombra. Y la gente se sentaba para comer, no tenían servicio como tenemos hoy día, una cuchilla, un tenedor, la cucharita de postre, todo. No, era a veces las personas con la mano ahí estaban comiendo y participando de la cena. Era la costumbre. La mesa estaba puesta en el piso, arriba de una alfombra, y las personas se sentaban en el piso con el rostro apoyado en su mano izquierda, con el codo en el piso, y con la otra mano se alimentaba generalmente. O se sentaba de manera natural, y con la mano iba alimentándose. Pero generalmente cuando era una cena así muy importante, se cumplían estos protocolos. Y una de las razones por qué debían lavarse los pies es porque en esta región las personas tenían baños públicos en los que pasaban y se bañaban, no habían duchas en las casas, y después de haberse bañado y cambiado de ropa, caminaban por los caminos polvorientos de Palestina hasta llegar al evento. Y el tipo de calzado que usaban era un poco complicado, con charlas que se amarraban en el pie, entonces caminando por los caminos polvorientos, a veces como algunos pies eran así como el mío y de José, no eran tan bonitos. Lo que acontecia é que a persona
se ponía de esta forma que hablé, con el codo en el piso, con la mano acá en el rostro, y los pies quedaban acerca de la nariz del otro y acerca de la comida del otro. Entonces, si fueran los pies de José cerca de mi nariz, o si fueran mis pies acerca de la nariz de José, entonces era esta una de las razones por qué se tenía que lavarse los pies. Y las personas que hacían, los anfitriones, generalmente contrataban personas para hacer esto. Hay lecciones preciosas que podríamos sacar de ahí, pero el hecho es que aquí hay una invitación. Y era un hábito común de los judíos hacer invitaciones, y principalmente en el día de reposo. Era un tema natural. Lo difícil acá para los judíos era distinguir entre aquellos que hacían la invitación con el deseo de escuchar y aprender de Jesús, entre aquellos que hacían la invitación para adquirir beneficios particulares y que no tenían el más mínimo deseo de aprender de Jesús. Al revés, la mayoría de estos líderes querían atacar a Jesús, a criticar a Jesús y condenar a Jesús. Y en este ejemplo de la cena, última cena del Señor, el Señor Jesús había mandado a los discípulos a preparar la cena. Había un anfitrión, había una persona que iba a recibir esta cena con el Señor, y Jesús manda a los discípulos a que preparen la cena, y los discípulos van a preparar la cena, y ellos todos estaban preocupados porque el Señor Jesús no había contratado un empleado para lavar los pies a las personas, y estaban preocupados quién lo iba a hacer. Y algunos decían, si es de nosotros alguien que no va a hacer esto, es Pedro, porque él es muy cercano al Señor Jesús. Es Juan, porque también está muy cercano a Jesús. Y otros decían, yo no seré. Y ahí estaba la discusión durante todo el día de preparación, quién iba a lavarse los pies en la cena. Y llega el Señor Jesús, toma una toalla, una vasija, y va a lavar los pies a todos. Y es entonces cuando Pedro dice, no, Señor, todos estaban con la boca en el piso, sorprendidos de que todo el día habían pasado discutiendo quién haría. El Señor Jesús llega y lo hace. Y ahí Pedro, impulsivo como era, dice, no, Señor, yo soy el que debiera lavar, perdón, Señor, yo no voy a aceptar que tú me laves los pies a mí. Y el Señor Jesús dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y dice, entonces, Señor, lávame todo. Y ahí el Señor Jesús dice, no, ustedes ya están limpios por la palabra que os he enseñado. Es necesario lavarse los pies. El Señor Jesús estaba usando elementos de la cultura circundante. De este evento que ellos hacían siempre, las personas iban a estas fiestas, a estas cenas, invitados especiales, pasaban por el baño público, se bañaban, cambiaban de ropa y iban a la cena. Y el Señor Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he enseñado. Hay que lavar solamente los pies. Lo que el Señor Jesús también estaba diciendo, que en el ministerio de Jesús, durante todo el tiempo que estuvo con ellos ya habían sido lavados por la palabra que habían aprendido. Pero en la jornada de la vida, muchas veces se iban a equivocar y necesitaban lavarse los pies de nuevo. Y cada vez que eles se ensuciaron los pies en la jornada cristiana de la vida, el Señor estaba dispuesto a limpiarlos. Porque el corazón estaba limpio de la palabra del Señor. Pero ahora volvamos de nuevo acá al texto de Lucas capítulo 14. En este relato del capítulo 14, uno de los líderes judíos invita al Señor Jesús para una cena especial. Y en realidad él había creado todo un escenario. Él había creado todo un escenario para en realidad hacer una trampa al Señor Jesús. Él preparó la cena, y ¿sabe qué es lo que hizo él, Juan? Él invitó a una persona que tenía una enfermedad que era un hombre hidrópico. ¿Qué es lo que es una persona hidrópica? Es una persona que tiene retención de líquido de manera muy acentuada en el vientre, principalmente. Y de alguna manera, chistosamente o burlándose, haciendo bullying, en este tiempo ellos llamaban guata de agua.
No era el pastor Cleto, no, era la persona enferma. Entonces, el hombre, el líder judío, cuidadosamente invita a esta persona y lo pone en la fiesta. Si no hubiera esta intención de él no hubiera, esta persona no era digna de recibir invitaciones generalmente. No recibiría una invitación en condiciones naturales, una persona que estaba enferma de esta forma, porque inflaba bastante y la piel quedaba a punto de explotar. Entonces, en condiciones normales, esta persona no sería invitada. Pero este líder judío quería atrapar a Jesús, acusar a Jesús y condenar a Jesús. Entonces, él cuidadosamente prepara la cena, como si fuera un excelente hermano dispuesto a practicar la hospitalidad. Pero él prepara la cena, él invita a este hidrópico y lo pone ahí para participar de esta cena. Y enseguida él invita a Jesús. Y ele invita a outros líderes que pensavam como ele. E estavam todos preparados para atrapar Jesus em alguma falha no dia de repouso. Não era uma hospitalidade adequada. Porque o texto, e segundo o que me habla o pastor José, o tema é tratar de la hospitalidade e la gracia de Deus, como devem caminhar juntas estas duas perspectivas. Como nosotros hoy día como iglesia practicamos la hospitalidad con la gracia de Dios. Yo estoy repitiendo cada vez que predico esta frase, yo estoy cada vez más convencido que lo que las personas más necesitan es sentirse amadas. Y usted cuando hace con que una persona se sienta amada por usted, esta persona lo va a escuchar en todas las circunstancias. Después que usted conquista el corazón de la persona, hace amistad con ella, en la secuencia usted puede hablar del amor de Dios, usted puede hablar de su vida, y esta persona le va a escuchar porque ya es una persona que se siente amada. Me recuerdo en una ocasión que estuve aconsejando un matrimonio en que el esposo era un alto ejecutivo de Codelco, una de las grandes empresas de Chile. Estaban con problemas en su matrimonio por mucho tiempo. Estavam vivendo separados em la mesma casa. Não dormiam juntos, não estavam juntos, pero para vivir de aparência e a vezes incluso ajudar a cuidar dos filhos, estavam vivendo desta forma. E de repente chega a senhora a pedir ajuda. E depois de várias insistências com ela, eu dizia que para aconsejarla tendria que venir com seu esposo. Pero não havia intimidade, não havia amistade, não havia comunhão, não havia nada. Pero hasta que enfim ela queria tanto que logrou convencê-lo. E aquele homem, um executivo, profissional, inteligente, decidiu acceder aí à oficina pastoral para confrontar-me. E ele foi com este objetivo de confrontar-me e, segundo ele, me iba a derrotar em meus próprios argumentos em la oficina pastoral. E chegaram aí. O Senhor, em sua infinita graça e bondade, é soberano e guarda o suyo e ama não somente a mim, sino que também ama aqueles que vão à oficina pastoral. E naquela instância, o homem chegou com sua esposa aí, bem vestido, e mira e percebe uma guitarra que estava na oficina. E me pergunta se eu tocava a guitarra, e parte de seu argumento era comprovar que o cristiano generalmente está aislado da cultura, vive como um eremita apartado da cultura, que não é capaz de dialogar com a cultura para compartilhar o evangelho, e ele percebe nesta guitarra a oportunidade de confrontar-me e dizer que em realidade o cristianismo não lhe serve. Então ele pergunta se eu sabia tocar a guitarra e se apresenta como um executivo que tinha puestos especiais e tudo, e que ele em seu trabalho, em onde trabalhava, havia uma rádio e que ele como jefe cantava nesta rádio eventualmente, porque ele gostava de cantar e tocar. E me pergunta, você vê o que é de Brasil por seu acento, não é certo? Eu disse, já me echou a perder o disfraz de chileno. E logo, em seguida, eu lhe disse, e me perguntou, ¿usted conoce a Roberto Carlos?
El cantante, sí, no lo conozco personalmente, pero conozco que es un cantante de Brasil y todo, y es muy popular en Brasil. ¿Usted cantaría música de Roberto Carlos siendo cristiano? Y yo le dije, ¿por qué no? ¿Le gusta tocar? Sí, yo siempre toco la guitarra, siempre canto las músicas de Roberto Carlos. Le pasé la guitarra y él comenzó a cantar músicas de Roberto Carlos. Yo fui en la iglesia, en el templo, tomé otra guitarra y vine y comencé a tocar con él y tocamos alrededor de por lo menos unas 10 músicas de Roberto Carlos, cantando junto a las que yo sabía la letra. Pues él sabía la letra de todas. Y después de unos 45 minutos que estábamos ahí tocando guitarra, cantando música junto, la esposa miraba sin saber qué es lo que estaba pasando, él se detiene y dice así, pastor, ahora ya no me llamó de tú, ya me llamó de pastor. Pastor, usted sabe que yo no vine aquí para cantar música de Roberto Carlos con usted, pero ahora usted puede hablarme lo que usted quiera, que yo te voy a escuchar. Porque él se sintió que yo no estaba ahí para simplesmente decir que él estaba mal. Que yo estaba ahí para recibirlo de una manera que él se sintiera amado. Y cuando él se sintió amado, aceptado como persona, como ser, él le abre el corazón. Y él dice, ahora pastor, usted puede decirme lo que usted quiera y yo lo voy a escuchar. Y estuvo este hombre yendo a la oficina por 12 veces hasta restaurar su matrimonio. Hasta invitarme para hacer una ceremonia, ¿cómo sería la palabra? Una ceremonia como ficticia, ¿cómo sería la palabra acá? Simbólica, esta es la palabra que yo quería. Para restaurar su matrimonio que estaba perdido há mucho tiempo. Entonces, el pastor José conoce a la otra persona que estuvo en la iglesia y después llamaba al pastor José de hermano porque me decía a mí padre. Y él entendía que José era el otro hijo. Bernardo. Manuel Bernardo se llama el caballero. El pastor José lo conoció. Él había estado en una iglesia católica. Era, segundo el llamado, del brazo derecho del obispo. Viveu aí muito tempo. Era absolutamente preparado para combater qualquer argumento cristiano evangélico, porque era de la iglesia allá. Y tuvo muchas dificultades en su matrimonio, tuvo unas decepciones muy complicadas con la iglesia, con las personas, con los misioneros de la iglesia que él hacía parte y toda esta cosa, y era una persona hospitalaria. Ele estava acostumado a receber em sua casa a obispos, a curas, a missioneiros de sua igreja de todas maneiras, e às vezes passava 1, 2, 3 semanas em sua casa e ele sempre o recebia com muito carinho. Pero este homem foi herido nesta instituição. Lo passaram a levar e lhe deixaram muitas heridas, e ele passou muito tempo sem servir. E sin embargo, cada tempo que passava agora, ele não tinha ódio só com a religião evangélica, sino que também com a religião católica. E estava passando problemas em seu matrimônio. E lhe hablaram muitas vezes da consejería pastoral em la oficina da igreja, e hasta que ele accede aí. Pero ele dijo a sua esposa, que se chama Elizabeth, eu vou, e porque você me insiste que eu vá, pero você vai ver, allá vou a chegar e vou a poner este pastorcillo en el bolsillo. E ele chega. E eu começo a conversar com eles durante alrededor de 1 hora. E depois de 1 hora conversando, eu lhe hago algumas perguntas e o homem começa a chorar. Começa a chorar e diz, sabe pastor, eu não vim hoje dia aqui para receber consejería, eu vim para pelear com você. Pero agora, depois de la maneira como você me recebe e me trata, eu quero escuchar o que você tem a dizer-me. Ele estava muito acostumado a praticar a hospitalidade, pero a hospitalidade sem graça. Ele estava muito acostumado a ser hospitalário, pero sem graça. Só por lei, só por obrigação. Então, queridos hermanos e amigos,
las personas lo que más necesitan es sentirse amadas. Y cuando se sienten amadas, usted puede compartir el evangelio con ellos. Y es difícil ejercer amor. Usted sabe, Marcos, ¿qué significa ser amable? Yo ya mencioné esto acá una vez en esta iglesia. ¿Usted sabe qué es lo que significa ser amable? A veces las personas piensan que ser amable es aquel tipo que es buena onda, que es relajado, que hace siempre elogios a todos, no importa si la persona es buena o mala, él siempre está elogiando. No, el concepto de amable, queridos hermanos y hermanas, ser amable es ser una persona que facilita a los otros que le amen. Ser amable es ser una persona fácil de amar. Entonces, a veces, algunas esposas miran a sus esposos y no le encuentran facilidad en amarlos. O al revés. Y ahora la pregunta es, ¿usted, esposo, es un esposo amable? ¿Usted facilita a su esposa a amarle? ¿O usted es de aquel que llega en la casa y va sacando la ropa del trabajo, la primera pieza queda en la puerta y la última al frente de la televisión y queda todo botado, y usted llega en la casa y simplemente se sienta al sillón, pone el pie, las patas arriba de la mesa, tiene el control en la mano y la esposa tiene que venir a servir el tecito, el cafecito o cualquier once? O también al revés, porque en la oficina pastoral yo encuentro personas que me dice, pastor, yo quiero llegar en la casa después de las 11. Yo salgo del trabajo temprano, pero yo no tengo deseo de llegar en la casa. Y la casa es este lugar de acogimiento, de ejercer la hospitalidad, de ejercer el amor. Y a veces esposos están llegando en la casa tarde porque dicen, no quiero llegar a pelear en la casa. Porque llego en la casa, todo está mal. Es reclamo de todo, es que falta la plata, es que usted esto, es que usted este otro, y es que este otro también, y es que este otro también, y todo. Y él dice, yo prefiero llegar cuando ella ya está dormida, porque ahí tengo un poquito de paz. Pero también por otro lado hay mujeres que dicen, pastor, yo prefiero dormir a 6 de la tarde, porque a las 7 él va a llegar, y ahí se acaba la paz. Entonces, queridos, ser amable es facilitar al otro que me ame. Y ahí la pregunta viene enseguida, ¿usted quiere ser amado? Entonces sea amable. A veces es difícil amar personas que son reclamonas, groñonas y un montón de otras cosas. Pero aquí, queridos, el texto habla de una persona que estaba haciendo una invitación, crió un escenario para poner Jesús a prueba, para condenar a Jesús, puso un invitado especial ahí que normalmente él no debiera estar ahí. Entonces, todo estaba preparado para acusar a Jesús y sorprender a Jesús. Lo que no sabía aquel hombre, lo que no sabía él, era que Jesús conocía completamente su corazón. Y que Jesús sabía absolutamente lo que pasaba en el corazón de aquel anfitrión, de aquel hombre que estaba tirándose delante de los otros como el buen hospitalario. Como aquel que practicaba la hospitalidad de una manera que podía incluso sorprender a Jesús y no solamente a los otros. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos aquí la hospitalidad y la gracia de Dios, un aspecto importantísimo que debemos considerar es que la hospitalidad sin la gracia es un problema. Porque aún hablando de esto, el Señor está identificando que aquel hombre quería practicar una hospitalidad falsa, una piedad falsa, un falso deseo de estar cerca del Señor, de invitar al Señor para aprender. El Señor Jesús en este capítulo 14 de Lucas, le quita las máscaras a 5 tipos de personas. Y nosotros vamos a tratar só de uno, poquito de esto de la hospitalidad.
El Señor Jesús identifica en este capítulo 14 completamente la falsa piedad en primer lugar de los versículos 1 al 6. El Señor Jesús identifica la falsa popularidad de los versículos 7 al 11. El Señor Jesús identifica la falsa esperanza de los judíos en el versículo 15 al 24. El Señor Jesús identifica la falsa hospitalidad como anfitrión en el versículo 12 al 14. Y el Señor identifica los falsos seguidores de Jesús en de los versículos 25 al 35. Y nosotros nos quedamos con la falsa hospitalidad. El anfitrión que tenía una invitación, que preparó un escenario, que preparó una cena especial solo con la intención de hacer y dejar en vergüenza al Señor Jesús. Lo que él menos esperaba era que el Señor conocía completamente su corazón. Entonces, cuando hablamos, en primer lugar, vamos a poner solo dos aspectos de este texto que es importante para nosotros. Vamos a hablar de la espiritualidad sin gracia y de la hospitalidad con la gracia. Para ver de en qué lado nos metemos nosotros o de qué manera nos encuadramos en estas perspectivas del texto acá. El Señor Jesús, hablando de espiritualidad sin gracia, el Señor sabía la verdadera intención del corazón del anfitrión. El Señor sabía, y lo menciona en el texto, que habían dos motivaciones en la invitación. El Señor Jesús en el texto, en la secuencia, va a mencionar que habían dos motivaciones en aquella invitación de aquel hombre. Y el primer objetivo, el primer motivo era retribuir a otros que ya lo habían invitado. Porque entre los judíos estaba la perspectiva de que entre aquellos más nobles y destacados adentro de la iglesia, adentro de los judíos, ellos deberían invitarse entre ellos, y uno cuando invitaba, el otro quedaba en la deuda. Y es común que nosotros encontramos esto a veces adentro de la iglesia, invitamos a una persona, y ahí mismo cuando estamos con él, ahora tú me debes una, tienes que ir a mi casa también. Y cosas en este tipo, cuando vemos este tipo de perspectiva, no es la perspectiva de la gracia. Entonces, habían estas dos perspectivas: aquel que quería invitar para retribuir favores de otras personas que ya lo habían invitado anteriormente, y en segundo lugar, para que otros quedaran deuda con él y lo tuvieran que invitar a sus propios banquetes. Este tipo de hospitalidad no era una demostración de amor y piedad, no era una demostración de amor y gracia, es más bien una manifestación de orgullo, de soberbia. Era una tentativa vana de comprar la adoración y la admiración de los otros y la admiración de los invitados. Usar aquí una perspectiva interesante: usar al otro como un instrumento para mantenerse sociable. Usar al otro como un instrumento para adquirir favores, ou que os outros quedem endeudados com ele. Aqui há um detalhe muito interessante. Satanás, desde Gênesis, utilizou uma estratégia para tentar ao homem. Qual foi, Juan? Quando vemos em Gênesis capítulo 3, vamos a encontrar que Eva dice: vendo la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para dar entendimiento, lo tomó y lo comió. Esta fue la estrategia de Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces encontramos esta otra perspectiva en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. El apóstolo Juan interpreta Génesis 3. Cuando el apóstolo Juan dice así: porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino que proceden del mundo. Lo que estaba haciendo Juan era interpretando Génesis, y era interpretando la cultura de los judíos, diciendo que ellos, desde siempre, Satanás intentó y tentó a hombre con esta misma perspectiva, con este mismo orden. El Satanás nunca cambió de estrategia, y los seres humanos siguen cayendo hasta hoy día. Satanás nunca cambió, de hecho, él usó la misma estrategia con Jesús.
Quando Jesus, depois de haver estado 40 dias e 40 noites no deserto, onde venceu o diabo, depois de todo este período, ele chega e diz: "Si eres hijo de Deus, transforma estas pedras em pão." E Jesus não burla sua própria lei, ele não, de pão não se hace pedras, ou de pedra não se hace pão. Então, aqui há detalhe interessante. Lo que hizo él con el Señor Jesús, los deseos de la carne, bueno para comer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la popularidad, el ser popular, la fama, la aceptación de todos. Satanás sigue usando lo mismo. Usou com Adão e Eva, usou com outros, usou com Jesus, usou com os apóstolos e usa com você e eu hoje. E muitas vezes os seres humanos siguen cayendo los deseos de la carne, bueno para comer, los deseos de los ojos. E aqui não é diferente com este líder judío. Por lo menos 2 de las 3 perspectivas de Satanás estão puestas na vida deste judío que está aqui mencionado no texto, que convidou pessoas e invitou al hidrópico para estar aí solo para poner trampa al Senhor Jesus. El Señor Jesús no impide a las personas de invitarem personas a que vengan a sus casas. El Señor Jesús no impide de hacer invitaciones, pero Él advierte que no debemos hacer estas invitaciones solo a los amigos especiales ou solo a los parientes. El texto va a decir el Señor acá que debemos invitar generalmente a aquellas personas que no pueden retribuir. Esta es la hospitalidad con gracia. Invitar a aquellos que não podem retribuir, porque aí a graça e a recompensa vêm de Deus, e não da pessoa que está sendo invitada. Porque quando nós invitamos pessoas, ou atendemos pessoas, ou servimos pessoas, solo porque aquela pessoa vai quedar em deuda com nós, não há graça. Pero quando ajudamos pessoas, ou invitamos pessoas, ou acogemos pessoas, sin que ellas nos puedan retribuir este favor, ahí encontramos gracia de Dios. Y la gracia alcanza no solamente el corazón del invitado o del que es servido, sino que alcanza e inunda nuestro corazón para vivir el verdadero cristianismo, que es cuando el Señor dice que nosotros debemos amar los unos a los otros. Y es importante pensar en esta realidad. La hospitalidad con gracia não busca solo el servicio del otro para mí. Não busca recompensas. Não busca la servidumbre del otro en relación a mi persona. Não busca recompensas humanas. Busca solo el servicio al Señor y a los otros sin esperar recompensa. Al presbítero Rodrigo Gallego de la iglesia de Copiapó, él hasta antes de ir estaba elogiando el equipo de trabajo que servía ayer en la asamblea del presbiterio. Y es importante que nosotros pensemos en esta disposición para servir. Ayer era en una celebración, en una asamblea oficial de la iglesia, en donde personas estaban siendo invitadas, y los invitados recibieron el servicio, y la gloria fue dada al Señor. La iglesia fue edificada, la iglesia fue reconocida como un grupo de personas que ejerce amor. Entonces el Señor no impide de hacer las invitaciones, pero estas invitaciones no deben buscar un interés propio, particular. Não deve buscar ser reconhecido como el espiritual ou como el bueno, sino que estas invitaciones deben buscar específicamente la gloria de Dios y el servicio a los otros. Por lo tanto, la hospitalidad con la gracia de Dios que va caminando junto, ella actúa de tal manera que la iglesia de Cristo es edificada, la familia es edificada, y es interesante pensar que lo que nosotros necesitamos con la iglesia es familias edificadas, firmes, fortalecidas en la presencia del Señor, en un mundo en donde todo va contra la teología bíblica y la enseñanza del Señor Jesús. Por lo tanto,
espiritualidad sin gracia no es la que queremos, sino que la espiritualidad con la gracia de Dios actuando de manera viva, eficaz en nuestra vida. Porque la hospitalidad con gracia produce amor. La hospitalidad sin gracia produce religiosidad sin amor. Produce legalismo. Pero la hospitalidad con gracia produce vida, produce edificación y produce alegría en medio del pueblo de Dios. Ser hospitalario sin la gracia de Dios va a producir una comunidad religiosa pero sin amor. Y hoy día yo siempre repito que hoy día la religiosidad más aleja a las personas de Dios que acerca. Entonces nosotros no queremos invitar a nadie a que sea religioso. Queremos invitar personas que sean servidoras de Cristo, cristianas y no simplemente religiosas. Repito, la hospitalidad sin gracia produce religiosidad sin amor. Produce legalismo y autosatisfacción egoísta. La hospitalidad con la gracia produce vida y edificación en la iglesia. Y si hablamos primeramente de este aspecto, de esta invitación, de este escenario que fue producido para que el Señor Jesús fuera pillado, sanando personas en el día sábado, ellos pusieron el hidrópico ahí diciendo, el Señor va a llegar aquí, Él tiene el corazón como lo tiene, Él va a sanar este hidrópico en el día de reposo y nosotros lo vamos a reprochar y lo vamos a condenar porque está burlando, está rompiendo y quebrando la ley de Moisés. Se equivocaram, porque não havia graça em sua religiosidade e em sua hospitalidade. Não haviam invitado as pessoas porque queriam ser bendição. Não haviam invitado as pessoas porque queriam alimentar algumas pessoas que tinham dificuldade. Invitaram aqueles que não tinham necessidade de receber a invitação, que tinham como fazer seus próprios banquetes. Pero invitaram uma pessoa que, de la perspectiva comum, não deveria estar aí, el hidrópico. Nós vemos dos versículos 1 ao 6. 1 ao 6 está mencionado que ele invitou e puso aí hidrópico para estar nesta fiesta de religiosidade e de hospitalidade sem a graça de Deus. Em segundo lugar, aqui o texto nos ensina de la espiritualidade ou de la hospitalidade com a graça de Deus. La hospitalidad con la gracia no es para buscar el favor de los otros, ni el mismo favor de Dios. Porque la hospitalidad con la gracia, o la espiritualidad también con la gracia, no busca favores, solo busca servir al Señor. Solo porque Él es Dios, solo porque Él mandó, obedecer porque el Señor dijo que es así, no para buscar el favor. Porque incluso hay personas que están diciendo a unos días atrás, y nosotros estábamos hablando con una persona que tiene una empresa y que a un tiempo atrás prestó servicio a la iglesia. Y nosotros pedimos un presupuesto para hacer un servicio en la iglesia. Y después él hizo, era un servicio pequeño. Cuando el presbítero le preguntó el precio, él dice, no me pague nada, solo ore por mí porque la empresa no va muy bien. Él no estaba entregando el regalo a la iglesia porque era de su corazón. Ele estava entregando porque ele queria buscar um favor de Deus. E nós, como consistório, nos reunimos e vamos pagar o que corresponde e vamos orar por ele. E lo chamamos e le dijimos, nós vamos a pagar o que corresponde. E ele dijo, pero que son esto, que son un servicio que vale tanto, los materiales, no, esto no es nada así. Nosotros pagamos lo que valía y lo llamamos para orar con él. Porque favores que no son porque quieren entregar al Señor no sirven. Entonces, la hospitalidad o el servicio a los otros, el servicio a los demás, si busca el favor personal, el beneficio personal, no es con gracia. La hospitalidad o la espiritualidad con la gracia no es para buscar el favor ni de los hombres ni de Dios. Es solo para servir al Señor porque Él es Dios. No es para ser popular. La hospitalidad con gracia no es para ser popular como aquele judío queria ser.
El judío que invita esto, él quería ser popular, quería ser reconocido, él invita a personas de la alta sociedad, él invita al rabino más conocido del momento, él quería popularidad. Pero también él invita a una persona que no debiera estar ahí, y no porque él quería hacer bendición a esta persona, sino que iría usar a esta persona para su popularidad, pero también para atacar al Señor Jesús. La hospitalidad con la gracia no es para presentar ser más espiritual que los otros. Porque se hablamos de hospitalidade, também devemos falar de guerra espiritual, de batalha espiritual. E nunca na história nós não temos tantos livros escritos sobre batalha espiritual. E há muitas ramas de batalha espiritual que a gente habla. Pero sabe, ayer eu falava acá que o mundo se divide em dois grandes grupos de pessoas, não? Aqueles que estavam devem recordar que eu sempre digo que o mundo inteiro se divide em dois grandes grupos de pessoas, não há meio termo, não há arriba del muro, só existem no mundo dois grandes grupos de pessoas. Aqueles que estão à direita de Jesus, aqueles que estão à esquerda de Jesus. Aqueles que estão no livro de Jesus e aqueles que não estão no livro de Jesus. Aqueles que Jesus chama de ovelhas e aqueles que Jesus não chama de ovelhas. E podemos dizer uma série de outros aspectos bíblicos que revelam que o mundo está hecho de dois grandes grupos de pessoas. Aqueles que são sellados por Deus e aqueles que não são sellados por Deus em Apocalipse. Se me permite, pastor, quero incluso abrir comillas acá para dizer em relação a la marca de la bestia, que últimamente la gente anda con esto de todas las maneras, incluso en la iglesia, que la marca de la bestia era la vacuna contra la COVID. Que algunas personas, yo conozco personas que no se quisieron vacunar porque era la marca de la bestia, la vacuna. O otros que andan diciendo que la marca de la bestia es un chip que puede poner en la mano, o que es el chip de la tarjeta, o que es un montón de otras cosas. ¿Y usted sabe cuál es la marca de la bestia? Ahí a uno dice así, no, es el número 666 que va a ser timbrado acá en el front. O entonces el número 666 que va a ser puesto acá en el brazo. No, queridos. Usted pertenece al Señor. Igda, usted pertenece al Señor, ¿no? Usted ya fue sellada con el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Muestra tu brazo ahí para que yo vea por ahí dónde está el sello del Señor. ¿No se ve? ¿Por qué? ¿Cuál es el sello entonces? El sello de Dios es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Es el espíritu del anticristo que habita en las personas. Esta es la marca. No es un chip, no es una vacuna, no es nada. La marca de la bestia es el espíritu del anticristo que habita en las personas. No es una marca visible. Así como no se ve el Espíritu Santo que habita en nosotros, y este es el sello de Dios que está en nosotros, la marca de la bestia es el espíritu del anticristo que está en las personas, y que por eso rechazan al Señor. Usted puede rechazar, no aceptar, pero esta es la realidad bíblica. ¿Por qué? El número 666, que es mencionado una sola vez en la Biblia, se refiere a qué? Dice que el número de hombre, el texto de Apocalipsis. Porque en la Biblia el número 7 es el número de la perfección de Dios. Habla de los 7 espíritus de Dios, habla de otras maneras que es para manifestar la soberanía de Dios y las características, la perfección misma de Dios. ¿Y por qué 666? Porque Satanás siempre quiso ser igual a Dios, siempre quiso imitar a Dios. Y 666 significa fracaso sobre fracaso sobre fracaso del hombre intentar ser igual que Dios y de Satanás intentando ser igual a Dios. Así como Dios es 3 veces santo, Satanás ha intentado infinitas veces ser 7 o ser santo y nunca va a ser. Por lo tanto, es esto lo que representa el número. No hay ningún misterio como las personas quieren poner en este número. Cierra comillas. La hospitalidad con gracia no es para aparentar espiritualidad, porque existe una cosa llamada, como decía yo recién, batalla espiritual. ¿Y dónde comenzó la batalla espiritual? ¿Dónde se inicia lo que en este mundo se conoce como batalla espiritual? Esta batalla espiritual inicia en el día que nace Caín.
Quando Deus puso em Gênesis 3:15 um anúncio. E qual foi o anúncio de Deus? E pondré enemistad entre ti e a mulher, entre a semente tuya e a semente suya. E esta te herirá el talón, pero la otra te va a aplastar la cabeza y va a eliminar. Desde aí que existe uma batalha espiritual de semente contra semente. E que foi a lo largo da história acontecendo hasta que chega com Herodes, que manda matar todos os niños de 2 anos abaixo, intentando eliminar a semente de la mujer, a semente setista, que é a semente de la gracia. Uma batalha espiritual constante de semente contra semente. E esta é a batalha espiritual. Não é de demônios territoriais, como alguns andam anunciando por aí. Não, porque o diabo já foi derrotado, já foi exposto em praça pública. Então, incluso ele não pode impedir que você exerça a espiritualidade sana, verdadeira, delante do Senhor. Então, a batalha espiritual começa aí. As primeiras coisas, primeiro, as primeiras perguntas da Bíblia, as 2 primeiras perguntas da Bíblia foi: Adão, onde estás? Uma pergunta retórica e irônica de Deus. Porque Adão havia pecado e se estava escondendo do Senhor. A segunda pergunta da Bíblia foi: Caim, onde está tu hermano? Porque em Gênesis é o livro de los comienzos, de los princípios. Na primeira instância de adoração, o primeiro culto personal de Caim e Abel acontece em Gênesis. Abel e Caim haviam estado durante 20 anos aprendendo a hospedar a Deus em seus corações, e durante 20 anos Caim não aprendeu a ser hospitalário com graça, e não aprendeu a hospedar nem sequer a Deus, e muito menos a los outros e a los demás, durante 20 anos, que é quando ele cumpria a maioridade, junto com seu irmão Abel, que devia agora apresentar seu próprio sacrifício, porque durante os primeiros 20 anos era Adão e Eva que não oferecia por eles o sacrifício. Agora, em sua maioridade, deviam eles mesmos apresentar o sacrifício. E no primeiro culto personal de adoração, eles revelam que não estavam e que não haviam aprendido. Caim revela que não havia aprendido a hospedar a Deus em seu coração para honrá-lo, para adorá-lo de maneira adequada. E Caim se identificou com a terra que estava bajo maldição, como ele foi maldito depois. E Abel se identificou como pastor de ovejas, como ganadeiro, por assim dizer. E ele ofereceu a Deus o sacrifício com a sangue, a religião com a sangue, a religião de la gracia com a sangue de Jesus. Pero Caim apresentou uma religião sem sangue, uma religião sem graça, uma religião por norma, como o texto do Novo Testamento vai dizer, que tinha aparência de piedade, pero negava o poder de la gracia. E não aprendeu a hospedar nem sequer ao Senhor em seu coração de maneira adequada. A vezes nós hoje dia estamos fazendo e professando uma religião sem graça, sem a sangue de Cristo, sem o poder de transformação. E esta batalha espiritual acontece entre semente e semente. En el primer momento de adoração, quando foram oferecer seu sacrifício, Abel foi justificado por sua fé. Caim foi condenado por sua religião sem graça, por sua hospitalidade sem graça em seu coração. Não logrou hospedar ao Senhor de maneira adequada. Não honrou ao Senhor. Nossos primeiros dones, nossos primeiros talentos, nossa primeira hospitalidade deve ser com o Senhor. Hospedando ao Senhor Jesus de maneira adequada em nosso coração, dando-lhe a Ele toda a honra e toda a glória. E se nós não aprendemos a adorar ao Senhor, não vamos aprender a ser hospitalários com graça. E é interessante aqui que nós devemos pensar como o exemplo que dei ao início. Dones, talentos, capacidades, não são para lucir-se mais espirituais que os outros. São para usar em favor da glória de Deus. Solo para glorificar a Deus. A hospitalidade com graça glorifica a Deus, não a las pessoas, não a la igreja incluso especificamente, pero glorifica a Deus.
es para cumplir un mandamiento de amar los unos a los otros. No es para buscar los primeros lugares. El Señor Jesús habla en este texto de personas que iban a sus eventos y a sus lugares en donde habían y buscaban los primeros lugares para ser visto por los demás. La hospitalidad con gracia não busca popularidade. Não busca simplesmente destacar-se como família ou como corpo de Cristo. La hospitalidade com gracia cumpre o objetivo del Salmo 67. Salmo 67, nos versículos primeiros, vai dizer assim: Deus tenha misericórdia de nosotros e nos bendiga, para que seja conhecido en la terra su camino, para que seja conhecido en la terra su salvación, para que todas las naciones alaben al Señor. Queridos hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas tiene que, antes de todo, antes de ser un beneficio para mí, antes de ser un regalo para mí, la bendición de Dios en mi vida debe cumplir dos propósitos. Y el texto del Salmo dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Quién es el camino de Dios? Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es el camino de Dios? Jesús. Entonces las bendiciones de Dios en mi vida tienen que primero hacer conocido a Cristo, para después ser un beneficio para mí. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. Entonces la bendición de Dios en nuestra vida tiene que primero hacer conocido a Jesús, para después alcanzarme a mí. Y si no es así, estamos equivocándonos en nuestra adoración al Señor, en nuestra religiosidad. Insisto, queridos, acá, Caín con Abel ofrecieron, igual al fariseo y el líder judío que estaba acá, ofrecieron una hospitalidad sin gracia, una religiosidad sin amor, la religión sin la sangre, la religión con apariencia de piedad, pero negando el poder de transformación del Señor. ¿Qué tipo de religión estamos practicando nosotros hoy? La religión sin la sangre, o la religión del legalismo, de la autosatisfacción, o aquella manera que agrada al Señor. ¿Cuál es la excusa hoy día que a veces nosotros usamos? A veces para no venir a la iglesia el domingo, a veces para no practicar la hospitalidad, a veces para no auxiliar personas, a veces para no ayudar personas. ¿Qué justificativas estamos usando? Algunos que el domingo no vienen y no van a cumplir el mandamiento de congregar, como el Señor dice en Hebreos 10:27, porque tienen muchas actividades, tienen muchas prioridades. Y siempre postergan: el otro domingo voy, en el otro domingo voy, pero en el otro domingo voy. No, lo que pasa es que llegaron algunas personas, lo que pasa es que llegaron visitas, y siempre tenemos excusas. ¿Sabe cuál es la excusa que Dios acepta, Marco? Aquella que Él sabe que es verdad. Y increíblemente, todos nosotros sabemos también cuál es la excusa que Dios acepta. Pero nosotros muchas veces nos engañamos y no hospedamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, y por esto las excusas son válidas para nosotros, pero no son muchas veces para el Señor. Queridos, vamos a considerar solamente esos dos aspectos de la espiritualidad o hospitalidad con gracia y sin gracia. Y incluso en esta realidad, identificar si nosotros somos simiente de Caín o simiente de la mujer o de Adán. Porque los que son semente de la mujer, que están en Cristo Jesús, deben practicar una hospitalidad llena de gracia. Solo porque glorifica a Dios, solo porque sirve al otro, y esto es lo que Dios quiere, sin buscar ninguna recompensa y ningún reconocimiento. Y si nosotros hablamos de hospitalidad, ¿de qué manera nosotros podemos hacer esto? Ah, pastor, usted está diciendo que cada domingo tengo que invitar a una persona de la calle a mi casa. El Marco, a partir de hoy día, cada domingo tiene que pasar de la iglesia aquí, pasar en el terminal rodoviario y ver los que están ahí sentados e invitarlos a su casa. ¿Sí?
¿Estaría mal hacer esto? No, no estaría. Pero no es exactamente esto que el texto está diciendo. El Marco, en vez de llevarlo a su casa, incluso puede llevarle comida a él también. Pero está diciendo, queridos, que nosotros fuimos llamados por el Señor para servir. Para servir. Y no para ser servido. Y el domingo, venir acá en la iglesia, es solo para renovar nuestra fuerza, recargar las baterías, por así decir, porque el momento en que somos cristianos y ejercemos el cristianismo es de lunes a sábado. Ahí somos hospitalares, ahí ayudamos, servimos, nos edificamos como familia, adoramos al Señor y vamos a recordar como es hoy día su religiosidad, como la de Caín o como la de Abel. Por lo tanto, este texto, como dice al principio, son 5 tipos de personas que el Señor Jesús identifica acá en este texto. Pero hablamos solo de los versículos 2 al 14. Por eso destaqué solo los dos aspectos. La hospitalidad sin gracia y la hospitalidad con gracia. Estoy absolutamente seguro que no seguí la misma línea que está tratando el pastor José con ustedes en el libro de Lucas. Pero estoy absolutamente seguro que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que por su gracia el Señor puede edificar nuestra vida con este comentario. Y aunque fuera con la sola lectura del texto, sé que el Señor puede darnos gracia y misericordia. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, nosotros estamos aquí en tu presencia. Y te damos gracias por este tiempo en que podemos, con nuestro corazón, con nuestra razón, con nuestras emociones, adorarte a ti, Señor, en espíritu y verdad. Pero también, Señor, es un tiempo que podemos reconocer nuestras debilidades. Y que podemos incluso comprometernos contigo, Señor. Desde ahora hacer todas las cosas que hagamos solo para tu gloria. Solo porque el Señor nos dice que debemos hacer. Sin esperar recompensa ni tuya, ni de los demás. Porque tú mismo, Señor, sabes de las cosas que necesitamos. Y tu palabra dice que tu, Señor, la va a suplir. Ayúdanos a confiar, Señor, de tal forma que comenzamos a servir a los otros y a adorarte a ti, porque tú eres Dios digno de toda honra y gloria. Y que este texto, Señor, leído por los hermanos en sus casas, pueda, Señor, revelar gracia, misericordia y bondad en la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia. Bendice a esta iglesia, Señor. Hazla prosperar en el servicio a los demás. Hazla prosperar en el culto de adoración a ti. Y que cada día, Señor, sea mayor el número de personas que se reúnen aquí para practicar la religión de la sangre de Cristo y no una religión sin sangre, sin gracia y sin amor y misericordia. Clamamos, Señor, tu gracia sobre nosotros en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor.